Bien, mis hermanos, es para mí, voy a darle esta cosa, que todavía no nos podemos acostumbrar por más que querramos. Es para mí una gran bendición estar con ustedes esta mañana. Tenía en mi agenda estar fuera de la ciudad, pero por una situación de salud que empecé anoche, toda esta mañana no me sentí muy bien como para viajar. Bueno, decidimos quedarnos. Reconocemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo, ¿verdad? Aunque eso apenas lo empiezo a entender ya después de 7 años en el episcopado, que han sido muy duros, ¿verdad? Tanto viajar, tanto estresarse, el cuerpo ya empieza a reaccionar. Me acordé del pastor Jaime Vázquez, que en su último año así fue, un año muy difícil de situaciones de salud muy fuertes que tuvo que experimentar. Y bueno, este año lo hemos entendido así, es la inercia del trabajo, pero bueno, de alguna manera Dios nos permite estar con ustedes esta mañana cuando no estoy en la ciudad, cuando estoy en la ciudad, aprovecho para acompañar a la familia, porque también hay que darle ese tiempo a la familia para estar juntos en la casa de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga nuestra vida con su palabra, que Él hable a nuestra mente, a nuestro espíritu, que Él hable a nuestro corazón de tal manera que podamos aprender, de tal manera que la palabra de Dios cumpla sus propósitos y surta el efecto que ésta debe tener en nuestras vidas. Señor, esta mañana Tú nos diste la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, nos diste la oportunidad de vivir, pero también, Señor, nos diste el gran privilegio de llegar a este lugar que es tu casa de oración, para juntos, Señor, tributarte a ti la honra, la gloria y el honor que solamente tú mereces. Padre, hoy queremos rogarte, traigas bendición a nuestra vida a través de tu palabra. Tú conoces la necesidad que hay en nuestra vida de que tu palabra cumpla sus propósitos, Señor, en nosotros. Que como el autor, Señor, de este texto maravilloso que nos indica cuáles son los propósitos por los cuales tú inspiraste la Escritura, Señor, se cumplan en nosotros. Que seamos enseñados, que seamos redarguidos, que seamos corregidos, pero también guiados, a fin de que en su momento, Señor, estemos enteramente preparados para toda obra buena. Quita, Dios, toda distracción que el enemigo quiera presentar delante de nosotros y ayúdanos, oh Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Por Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Estamos en un mes que tiene ciertas implicaciones, porque bueno, hay fechas que celebrar, otras fechas, bueno, que el mundo celebra, pero sabemos sobre todas las cosas que es un mes en el que recordamos un acontecimiento que sucedió hace muy cerca de 504 años. Aquel movimiento que ha sido llamado a lo largo de la historia como el movimiento de la Reforma. Aquel momento en que el reverendo Martín Lutero, confundido pero a la vez molesto y de alguna manera muy inquietado por la situación que estaba sucediendo en la iglesia oficial de los tiempos de Martín Lutero, cerca de 1517, años atrás, años adelante, él inicia un movimiento que, más allá de querer crear un cisma en la iglesia, que más allá de querer romper con la iglesia oficial y crear una nueva organización, un nuevo movimiento, en su corazón estaba el deseo de que la iglesia volviera a la Escritura, volviera a la palabra. La iglesia regresara a los rudimentos de la fe. La iglesia estaba tan perdida
que estaba sucediendo lo que aconteció en aquella ocasión cuando el Señor llega al templo y encuentra que había mercaderes, que había casacambistas, que había una serie de negocios que de alguna manera contrariaban el propósito por el cual la casa del Señor había sido edificada. Y algo similar estaba pasando en la iglesia oficial de Alemania en 1517 y de Roma. La iglesia había creado una forma de obtener recursos para hacerse de propiedades y construcciones y tantas cosas que al Papa León X se le antojaban o se le ocurrían. Creó un tema que posteriormente conocimos como las indulgencias. Las indulgencias decían que en cuanto las limosnas, porque se llamaban antes, que no eran ofrendas, eran que en el momento en que las limosnas tocaban el platillo donde éstas eran colectadas, el alma de algún penitente por el cual se depositaban esas monedas salía del purgatorio e iba directo al cielo, a la presencia misma de Dios, como si la salvación fuera un asunto de compraventa, como si la salvación fuera un asunto de poder adquirirlo con unas monedas. Bueno, tan terrible era la posición de la iglesia en ese momento que decían que la efectividad de las indulgencias era tal, fíjese bien, y lo digo con mucho respeto al estar en la casa de Dios, pero es lo que muestra la historia, que las indulgencias tenían tal efecto que si aún la madre de Jesús hubiese sido violada, el penitente que cometió ese acto, por el simple hecho de que alguien en la tierra depositara unas monedas para su salvación, cobraría el mismo efecto. Imagínense las aberraciones que se estaban enseñando en la iglesia en esos tiempos, y todo con el propósito de obtener ganancias económicas para el Papa y para todo su séquito. Pero hay un texto, mis hermanos, muy interesante, que de alguna manera fue lo que detonó este movimiento que hoy llamamos el movimiento de reforma. Y en esta mañana yo quisiera enfocarme más que en el aspecto histórico, porque bueno, yo ya les relaté de manera resumida este texto. Realmente, ¿cuál debe ser esa reforma en estos tiempos? Y déjenme decirle que no es una reforma al interior de la iglesia, o una reforma al interior de las iglesias evangélicas, o una reforma al interior de todos los credos religiosos. No, hermano, hay una reforma que debe importarnos más, y es la reforma continua de nuestras vidas. Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra clave en este texto es transformaos. Pero mire, lo que sucede cuando nosotros dedicamos un poquito más de tiempo que solamente leer la Biblia y enfocarnos en lo que leímos y hacer una interpretación o una exégesis o una hermenéutica o exégesis o esas cosas tan tremendas que le enseñan en el seminario, que luego dice uno, mejor porque no aprendí así, ¿verdad? A golpe de calcetín. Pero yéndome un poquito más atrás, encontramos una versión más antigua que la Reina Valera versión 60. Y la versión que es más antigua que la Reina Valera versión 60 dice: no os conforméis a este siglo, sino, mire qué interesante, sino reformaos. Escuche bien, sino reformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Y el término reformaos como que nos hace pensar un poquito más a profundidad. Porque no se trata solamente de traer algo nuevo a nuestras vidas, traer algo quizá de moda a nuestras vidas, como quizá pudiese interpretarse el término renovación. Pero cuando nosotros escuchamos el término reformaos, nos lleva a entender que es importante, mis hermanos, regresar a ese primer amor, a esa primera experiencia que usted y yo tuvimos en Cristo Jesús. ¿Usted recuerda cuando recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Cómo eran esos días? ¿Lo recuerdan? Chihuahua, ya me hice brother. ¡Qué buen tema! Ya me hice cristiano. ¡Ay, caray! El bullying, la carrilla, porque ya van a saber que soy brother. No, ¿verdad? ¿Cuál fue su actitud cuando usted entendió que usted estaba listo para ir al infierno si moría en ese día, pero una palabra de Dios que llegó a usted y le hizo entender y le hizo comprender que había una mejor vida en Jesucristo? Y aquella palabra hizo un efecto en su vida. Cambió su forma de pensar, cambió su forma de sentir, cambió su forma de ser. ¿Cómo se sentía en esos primeros días? ¿Cómo fue su experiencia del primer amor? Maravillosa, hermosa, preciosa. Todo queríamos hacer en la iglesia, ¿verdad? En todo queríamos participar, en todo queríamos estar, porque estábamos teniendo esa experiencia preciosa por primera ocasión en nuestra relación con Dios. Pero ha pasado el tiempo, hemos visto que en la vida de la iglesia no todo es color de rosa, que también hay momentos difíciles en la vida de la iglesia, y lo tengo que decir con toda puntualidad. ¿Verdad, pastor? Nosotros que hemos estado en el ministerio tantos años lo sabemos a la perfección. Nos hemos dado cuenta que las aflicciones no se han ido y han estado. Porque bueno, la Escritura así lo menciona, ¿verdad? Que muchas son las aflicciones del justo. Pero también dice otra cosa la palabra de Dios, que de todas ellas el Señor le librará. Hemos aprendido en la Escritura que en el mundo tendremos aflicciones, pero también hemos conocido que si confiamos en el Señor, Él nos ayudará a vencerlas. Desafortunadamente, esos momentos difíciles de nuestra vida, dolorosos, lamentables, que no quisiéramos que sucedieran, van causando en nosotros un efecto que nos hace de alguna manera olvidar aquella experiencia de primer amor, o por lo menos ya no vivirla como ese momento. Por eso se hace necesario, amado hermano en Cristo, que cada día, que constantemente ustedes y yo estemos siendo reformados por Dios a través de su Espíritu y por medio de su palabra. Hay una palabra muy interesante que de alguna manera va relacionada con este tema. Hay una palabra que de alguna manera es muy asociada con la palabra reforma. Y esta palabra tiene su raíz originalmente en la palabra metamorfosis. No quiero hablar ahorita que si es griega, que si es hebrea, porque luego ahí como que suena más a mi adorno con la palabra dominguera, pero luego no entendemos exactamente a cabalidad las raíces. Pero una palabra que usted y yo sí conocemos muy bien en nuestro español es la palabra metamorfosis. ¿Y qué es la palabra metamorfosis? Es el cambio que está operando la transformación de un ser. Nosotros tenemos el ejemplo más claro en las mariposas. Unos hermosos animalitos, ¿verdad?, que están volando y que embellecen la primavera, ¿verdad? Y quizá, mientras tanto no nos explican el tema de la metamorfosis,
no entendemos que aquella hermosa mariposa que nosotros podemos contemplar, antes de ser mariposa, ¿qué fue? Una oruga, por decirlo así de una manera muy bonita, muy elegante, pero al final de cuentas fue un gusano. Usted y yo sabemos que los gusanos no son bien vistos, ¿verdad? Los gusanos como que no tienen un muy buen aspecto, que digamos. Pero cuando vemos los procesos de la metamorfosis, vamos viendo cómo aquel gusanito, aquella oruga se va transformando y se va transformando hasta ser una creación de Dios maravillosa. Y ese aspecto de la metamorfosis viene siendo prácticamente lo que nosotros hoy conocemos como la reforma del ser, la reforma del cuerpo, la reforma de la persona, la reforma del proyecto. Hermano, cuando usted y yo llegamos a Cristo, leíamos la Biblia y había textos que no les entendíamos ni el principio ni el final, ¿verdad? Cuando usted y yo llegábamos a Cristo, el pastor a veces predicaba unos temas que, pues nada más por la gracia de Dios alcanzábamos a entender algunas cosas que, bueno, Dios tenía para nosotros en ese día. Pero a medida que vamos caminando y que vamos creciendo, se va haciendo más entendible el mensaje de la palabra de Dios en nuestra vida. Y ese proceso va haciendo, que nosotros vayamos creciendo en conocimiento de la palabra. Y no digo que esté mal, está bien. Dice la Escritura que tenemos que reformarnos o transformarnos en una versión que queramos nosotros leer a través de la renovación de nuestro entendimiento, que es muy importante. Pero, ¿qué de la otra parte que tiene que ver con los procesos de cambio que Dios va haciendo en nuestra vida? ¿Qué de los procesos que Dios tiene que ir realizando en nosotros? Una de las doctrinas prominentes que a través de la historia el metodismo ha enseñado es la doctrina de la perfección cristiana o la entera santificación. Y vamos a entender, mis hermanos, que más que una acción que se da de un día para otro, que más que una acción que llega a nosotros por un simple antojo de Dios, es un proceso que Dios obra en el creyente. Si usted recuerda, los metodistas enseñamos acerca de cómo Dios obra en la vida del ser humano. Hay 3 tipos de gracia, ¿la recuerdan? Si no la recuerdan, no se preocupe, no es examen de metodismo ni de seminario. Hay 3 tipos de gracia: la gracia previniente, la gracia salvífica o salvadora y la gracia santificadora. ¿Qué es la gracia previniente? Es aquel momento que Dios usa para preparar nuestro corazón para el momento en que nosotros lleguemos a ese encuentro con Él. ¿Cómo opera la gracia anticipante? Cuando Dios envía una persona o a usted le permite llegar a un lugar donde se predica el mensaje de la salvación y su corazón está listo y sus oídos están listos para escuchar. Esa es la gracia previniente. ¿Cuál es la gracia salvífica o salvante o salvadora? Cuando usted escucha el mensaje de la salvación y aquel mensaje cobra efecto en su vida, de tal manera que usted recibe a Jesús como su Salvador y usted es aceptado por Él, como dice la Escritura. Nos hace aceptos en el amado, dice la Escritura. Y entonces viene la gracia santificadora. ¿Y cuál es esa gracia santificadora? Es aquella que nos acompaña en el camino desde el momento en que la gracia previniente y la gracia salvífica hicieron el efecto en nuestra vida hasta el momento en que nosotros partimos de este lugar a la presencia de Dios. Y todo ese tiempo, mis hermanos, desde el proceso de la preparación que Dios obró en nuestra vida para ser salvos,
hasta el momento de nuestra muerte, está operando en nuestras vidas la gracia santificante. La perfección del creyente, amados hermanos, es una metamorfosis. Es un cambio constante que Dios debe operar en nuestra vida. Pero aquí hay dos factores muy importantes, y esta mañana Dios lo trajo a mi mente. Hay dos factores muy importantes en la operación de la gracia santificante de Dios. El primer actor es Dios, porque Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Pero el siguiente actor importante es usted y yo, quienes tenemos que dar esa oportunidad a que Dios haga esa obra transformadora en nuestras vidas. Yo sé que en nuestro caminar con el Señor hay cosas que nos son incómodas. Hay cosas que no son incómodas. O dígame, ¿no le es incómodo amar a su enemigo? Humanamente hablando. ¿No nos es incómodo de repente amar a quienes nos ofenden? ¿No nos es incómodo de repente saber que tenemos que amar aún a aquellos que han hecho cosas desagradables contra nosotros? Nos es incómodo. Pero ahí está ese proceso maravilloso que Dios ha preparado para que usted y yo seamos transformados para la gloria del Señor. Dios tiene el poder para cambiarnos. Es más, yo creo que Dios a usted y a mí nos puede cambiar de la noche a la mañana. Eso a mí no me queda la menor duda. Yo he visto personas, por decir un ejemplo, que eran alcohólicas o drogadictas y de un día para otro dejaron de hacerlo. Porque Dios tiene el poder para hacerlo así. Como también he sabido de personas que han sido alcohólicas o drogadictas por mucho tiempo y tuvieron que pasar por un proceso de días, de semanas, de meses, de años, hasta que un día lograron dejar aquello y empezar a vivir una vida limpia y sana. Porque al final de cuentas, Dios también obró en sus vidas. Pero ¿qué fue lo importante, además de la obra de Dios en la vida de estas personas? La voluntad que cada persona pone para que Dios obre en su vida. ¿Sabe que yo siempre he tenido el concepto de que Dios es un perfecto caballero que respeta nuestra voluntad propia, sea cual sea? Aún a pesar de su voluntad, ¿verdad? Aún a pesar de su aprobación, Él respeta las decisiones que usted y yo tomamos. Por eso dice el libro de Apocalipsis: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere venir a mí, ¿verdad? Adelante. Estará conmigo y yo con él. Y viviremos en una franca comunión, en una franca comunión". Es importante, amado hermano en Cristo, que cada día vivamos esa experiencia de metamorfosis en nuestro ser. Que cada día dejemos que Dios vaya puliendo esas áreas, esos pensamientos, esas acciones, esos deseos que, lejos de ayudarnos, nos estorban a vivir una vida plena en el Señor, a vivir una vida completa en el Señor. A usted y a mí seguramente nos ha sucedido que ha habido ocasiones en nuestra vida que estamos viviendo un gozo precioso por una experiencia que tuvimos con el Señor, por una experiencia que tuvimos con la familia, por una bonita experiencia que tuvimos en la iglesia, o en el barrio, o en la escuela, o en el trabajo. Pero llega una situación adversa, nos distraímos de esa relación que tenemos íntima con Dios y el enemigo logra su objetivo.
Recuerda usted cuál es el trabajo del maligno, ¿verdad? Matar, hurtar y destruir. Pero dice la Escritura que Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso, amados hermanos, el llamado en esta mañana es: metámonos en esa constante reforma de Dios en nuestra vida, de tal manera que cada uno de nosotros logremos llegar a esa meta maravillosa que es la entera santificación y entremos a la presencia del Señor, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y no en la santidad como nosotros a veces pensamos, que es como volar 10 centímetros arriba del suelo y tener unas alas, ¿verdad?, con una aureola. No es esa la santidad a la que se refiere la palabra. La santidad es llegar al final de nuestro camino o de nuestra vida, habiendo agradado a Dios con nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, y que nosotros escuchemos aquellas palabras hermosas diciendo: bien, buen siervo fiel, aún en lo más pequeño me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pero para que eso suceda, hermano, tenemos que caminar cada día en esa maravillosa metamorfosis operada por Dios en nuestra vida. ¿Sabe cuál es la peor mentira que el enemigo siembra en nuestra vida cada día? No lo vas a poder lograr. Mira, hoy estás peor que ayer. Mira, hoy fallaste en esto, en aquello, aquí y allá. Recuerde que el papel del enemigo es juzgar y señalar. El papel de Dios es levantarnos, restaurarnos, fortalecernos e ir cambiando nuestra vida. ¿A quién le va a hacer más caso usted? ¿Al enemigo? ¿Al diablo? ¿O a Dios? Que es difícil mantenerse en el camino del Señor. Le voy a decir que sí es difícil mantenerse en el camino del Señor cuando no hay disposición en nuestras vidas a que Él pula de nuestro ser aquellas cosas que no son agradables delante de Él. Es difícil mantenerse en el Señor cuando no nos decidimos a dejar que el Señor corte, erradique de nuestra vida aquello que estorba una sana y buena relación con el Señor. Por eso es importante, amado hermano, cada día venir al Señor y decirle: Señor, cámbiame, transfórmame. Cada día yo quiero ser mejor. Cada día yo quiero ser más entero y más completo para ti. Si ayer no lo lograste, hermano, pero hoy el Señor te da la oportunidad de hacerlo, inténtalo en el nombre del Señor. Inténtalo en el nombre del Señor. Prosigue tu caminar en el Señor y no retrocedas. Acuérdate que no hay rosas sin espinas, que no existe lo alto sin bajo, que no hay tempestad que no traiga consigo la calma. Cada día pidamos al Señor que Él nos ayude a continuar en ese proceso de renovación, de reformación en nuestra vida. Recuerde, es algo que no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que inicia cuando usted empieza a cuando Dios empieza a preparar todo el escenario para el encuentro que Él tendrá con usted. Es un proceso que continúa cuando el Señor llega a su vida y hay ese encuentro. Y continúa hasta el momento en que el Señor nos lleva
a su presencia. La reforma de nuestra vida, decimos, debe darse también en esa renovación de nuestro entendimiento de Dios. Desafortunadamente hoy muchos han torcido este sentido de la Escritura y están renovando su entendimiento con doctrinas y filosofías que hoy por hoy dicen lo que la Escritura nos han enseñado que dice no es cierto. La Escritura quiso decir aquello. Y empieza a darse una serie de justificación de pecados, de tal manera que, como el mismo Señor Jesús lo profetizó, hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Acabamos de estar en un encuentro nacional de pastores donde se trataron temas muy interesantes, sobre todo sobre el nuevo pensamiento que hoy se está dando en algunas denominaciones. Y lo voy a decir con todas sus palabras: el tema de la cuestión de género, de las preferencias sexuales. Qué triste es que la iglesia llega a ese momento en el que dicen que el pecado o los pecados que enuncia la Escritura en los originales pues no son pecados. A alguien se le ocurrió ahí escribirlo y ya lo puso como pecado. La Escritura es muy clara y dice que toda palabra fue inspirada por Dios. Y todos los autores que escribieron lo que hoy conocemos como la Biblia fueron inspirados por Dios. De tal manera que no fue una idea o pensamiento de un hombre, sino fue, dice la Escritura, inspiración de Dios. Y lo que la Biblia llama pecado es pecado. Hoy somos señalados de juzgar. Y no, mis amados hermanos, nosotros no juzgamos ni condenamos. Ese es un tema del Supremo Tribunal de Dios. Nosotros solamente predicamos lo que dice la Escritura que es pecado, lo que dice la Escritura que es bueno y lo que dice la Escritura que tenemos que entender. La renovación de nuestro entendimiento, amados hermanos, más allá de traer nuevas filosofías en la vida de la iglesia, más allá de traer nuevas enseñanzas que lejos de enseñarnos y ayudarnos a construir, nos divide, nos confunde y nos llevan a entender que el tema de la santidad no es tan importante como otros temas. Es necesario, amados hermanos, que entendamos que la renovación de nuestro entendimiento es dejar que Dios cada día a través de su palabra renueve nuestro conocimiento de Él. Y que cada día nosotros conozcamos más de Él. Y que cada día nosotros entendamos más de Él. Esa es la renovación de nuestro entendimiento. Pero no el hecho de decir, ahora vamos a tener estas prácticas filosóficas y estas maneras de pensar. La Escritura está clara. La Escritura ahí está desde que fue inspirada por Dios. Y esta Escritura ha caminado a través de los tiempos. Me encanta mucho aquel momento en que Jesús hace una afirmación cuando dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vendrán filosofías, vendrán formas de pensar, vendrán formas de interpretar, vendrán enseñanzas muy distintas, pero ¿sabe qué? Al final de cuentas pasan, pero la palabra de Dios permanece. Filosofías van, filosofías vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Modas van, modas vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Usted y yo lo hemos vivido en la iglesia. Cuando llegó algunos movimientos que hablaban de la risa santa, no sé cuántos de ustedes
llegaron a estar en esa época en la iglesia, que decían que una de las manifestaciones del Espíritu Santo era reír a carcajadas, como locos, como desquiciados. Después vino otro momento cuando nos enseñaron que no, que la llegada y bautismo del Espíritu Santo era danzar y brincar sin ton ni son. Luego vino otra época cuando nos dijeron que había que tomar un pañuelito y hacerle como si tuviéramos un reguilete en la mano. Usted que está en el Señor de hace años lo recuerda. Ahorita, y lo digo con mucho respeto, que no he podido entender la razón por lo que lo hacen, algunas denominaciones están pintando de negro los santuarios por dentro y dejando todo muy oscuro. Nunca he entendido. Si la Escritura a mí me ha enseñado que debemos ser la luz y la sal de la tierra, no sé por qué ahora están poniendo todo oscuro. La verdad, ni me he querido poner a investigar porque, como no es mi convicción ni mi fe, pues tampoco voy a andar ahí buscándole 3 pies al gato sabiendo que tiene 4, como dice el refrán popular. Y si usted se fija, al final de cuentas son modos o movimientos que ahorita ya no están en la iglesia. Ahorita hay un movimiento muy grotesco en África que lo vi y me espanté, ¿verdad? Un predicador que dice que ahora para que las mujeres reciban el Espíritu Santo tienen que afeitarle su parte íntima. Y tiene que hacerlo el predicador. Caray, dije, wow. Fue en África, espero no se les ocurra pronto traerlo a México. Pero al final de cuentas usted observe y son formas, maneras que quedan ahí. Pero ¿qué ha pasado con la palabra de Dios? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Porque el cielo y la tierra pasarán, lo declaró Jesús, pero mi palabra no pasará. Y podrán venir muchas gentes a decirnos, como aquel personaje de uno de nuestros expresidentes que decía, ¿verdad? Lo que el presidente quiso decir fue esto, ya para justificarlo, ¿no? Hoy están apareciendo modas y filosofías que nos dicen lo que en realidad este texto de la Escritura quiso decir fue esto. No, lo que la palabra de Dios quiere decir es lo que está diciendo. Es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que yo quiero que digan, o lo que a mí me gustaría que dijeran, o lo que yo entiendo que debió de decir, ¿no? La palabra de Dios dice esto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Amado hermano, yo no sé en cuánto tiempo más Dios nos permitirá estar en la tierra, a usted y a mí. No sé. Algunos quizá todavía les faltan otros 30, 40, 50 años. Habemos otros que quién sabe. No sé. Pero lo que sí o sí sé, hermano, es que si aún nos quedara un día aquí en esta tierra, es necesario que aún este día que nos quedara en la tierra le digamos al Señor: Señor, reforma mi vida, reforma mi vida, porque entiendo que hay cosas que hoy ya no deben de estar en mi vida, pero ahí están. Y yo sé que tú las puedes quitar, cambiar, transformar, renovar. Hay un canto muy hermoso que le voy a pedir a Sael que ahorita que nos apoye para cantarlo. El canto que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Qué maravilloso es cuando cada mañana o cada noche podemos tomarnos un tiempo para orar o para cantar y decirle: Señor, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Llegar a la noche, recapacitar en lo que fue nuestro día y quizá acordarnos de aquellas actitudes, experiencias, actividades que tuvimos que sabemos no están dentro de la voluntad de Dios, que sabemos no edifican nuestra vida, que sabemos no traen bendición en la vida de otros y por lo tanto no traen bendición en la vida misma. Qué maravilloso es llegar a la noche, reconocerlas y decirle: Señor, renuévame. Si tú me das vida el día de mañana, yo no quiero ser igual.
yo no quiero ser igual. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Y yo creo que Dios lo quiere hacer. Pero viene el segundo actor del que les hablaba hace rato. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Dejemos que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, nosotros en nuestras fuerzas físicas, pues al final de cuentas gana la carne. Al final de cuentas ganan los deseos carnales porque es nuestra naturaleza como seres humanos. Por eso es importante decirle, Señor, pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque cuando Dios hace esa obra en nuestra vida, ya no obramos conforme a nuestra carne o deseos personales, sino que obramos conforme a la voluntad de Dios que ha sido depositada en nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que Él siga haciendo esa obra de renovación, de reforma en nuestra vida, de reforma en nuestra vida. Yo sé que hay vicios en nuestra vida, y cuando hablo de vicios no hablo de alcoholismo, de drogas. Hay otras formas de vicio en nuestra vida que han estado ahí mucho tiempo, muchos años, quizá desde que tenemos uso de razón, o quizá desde que empezamos a hacer nuestra vida como adultos. Y desafortunadamente han seguido formando parte de nuestra vida, pero son vicios o acciones que no nos permiten crecer en el Señor. Y hemos estado estancados espiritualmente, emocionalmente. No hemos podido crecer en ese deseo de servir con libertad al Señor. Porque hay vicios que todavía están anidados en nuestra vida. ¿Por qué no decimos este domingo al Señor, Señor, ayúdame? Pon en mí el querer como el hacer. Ya vi que por mi propia voluntad esto, aquello y lo otro no lo puedo dejar. Ya vi que por más que lo intento humanamente no puedo. Díganle esta mañana, Señor, ¿por qué no pones en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad? Y me ayudas a ir cambiando cada día, de tal manera que cuando mis días terminen aquí, yo tenga la seguridad de que empiezan en tu presencia para morar por toda la eternidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que nos ayuda a entender, pero también nos guía a reconocer cuán importante es que nuestras vidas sean reformadas, que nuestro entendimiento sea renovado por tu palabra, por tu espíritu. Padre, sabemos que hay acciones, actitudes, situaciones de nuestra vida que no hemos aprendido a llevarlas a cabalidad a ti, Señor, para que éstas sean desarraigadas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que el no hacer tu voluntad nos aleja de ti, Señor. Y cuando estamos separados de ti, Señor, dice la Escritura que nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas cada día vayan en ese rumbo de la santificación, Señor, hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto. El apóstol Pablo mismo lo reconocía y decía, no es que lo haya ya alcanzado, pero una cosa sí estimo: caminar cada día hacia adelante, proseguir al blanco, a
al supremo llamamiento de Dios. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra voluntad, fortalece nuestros deseos, de tal manera, Señor, que al igual que el salmista podamos exclamar: el hacer tu voluntad, Dios mío, es lo que me agrada, es lo que me hace sentirme en paz, es lo que me hace sentirme entero y completo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día. Confirma tu palabra en nuestra mente, confirma tu palabra en nuestro espíritu, confirma tu palabra en todo nuestro ser. Por Jesucristo tu Hijo, oramos, Señor. Amén. Amén. Adoremos al Señor.